Que el Señor derrame bendiciones según pues nuestras necesidades. Es un gozo, como decía el pastor Kelvin, estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo especial. Y lo que vamos a hacer es una especie de resumen o vistazo panorámico de este tema que sin duda la mayoría de nosotros ya ha transitado directa o indirectamente, ya ha sido tocado o afectado y que probablemente necesitamos respuestas bíblicas contundentes, claras, acerca de lo que este tsunami, como lo hemos llamado, ha significado para la sociedad y para la iglesia en particular. Quería ilustrar justamente con esta figura de un tsunami inesperado que sorprende a una ciudad, quizás una ciudad tranquila, las personas están en la normalidad de sus vidas, comprando, visitando, viajando, y apareció el tsunami. No lo vimos venir en algunos casos, pero hay términos que actualmente ya son manejados por la mayoría, por niños, por adolescentes, que no existían hace 30 años, hace 40 años. Estos léxicos aparecieron y ya se están usando. Feminismo, queer o la teoría queer, homosexualidad, que aunque sí se ha usado, ahora tiene unas connotaciones interesantes para efectos legales en algunos países o en muchos países de Latinoamérica por lo menos. Patriarcado, que para la iglesia significa una cosa y para la teoría feminista significa otra, muy distinta, pero ya se está usando con un énfasis de destruir la masculinidad como algo tóxico para la sociedad, especialmente para la mujer. El movimiento trans, que viene de transicionar o ir de un lugar a otro, pero en este caso de un sexo a otro, de un vestido a otro, de una manera de pensar a otra. Entonces el movimiento trans es bastante poderoso hoy en día y estamos viendo casos tan dramáticos como niños de 3 años siendo operados para cambiar sus órganos genitales y siendo hormonados o tratados con bloqueadores hormonales para que, habiendo nacido hombres, se conduzcan como damas. Las siglas LGBTQI+ o más, que no existía hace unos 15, 20 años atrás, ahora no solamente existe, ahora tiene un lugar dentro de los derechos internacionales, que son exigidos y que tienen que ser respetados, que tienen que ser tratados de una manera diferente a cómo anteriormente se pensaba sobre los que integran esta comunidad. Orientación sexual a los niños, que ahora el Estado o los estados, algunos estados, han asumido una posición en relación a la ideología de género e incluyen dentro de sus programas educativos orientación sexual, con un énfasis en género, palabra que tampoco existía hasta los años 50 para describir cómo una persona se percibe. Aunque nazca hombre puede percibirse mujer, aunque nazca mujer puede percibirse hombre. El matrimonio homosexual, que también es llamado igualitario, como una forma de señalar algo bonito, porque el matrimonio igualitario habla de equidad, pero no se trata de equidad, es un matrimonio homosexual. Pero la palabra homosexual, como tiene una connotación un poco negativa, entonces le colocamos ese eufemismo llamándolo matrimonio igualitario, para poder exigir a nivel legal que se traten las parejas integradas por personas del mismo sexo con la misma fuerza legal y política como se trata una pareja que es heterosexual. Bueno, toda esta avalancha y más ha venido invadiendo nuestros léxicos de tal manera que ya nosotros podemos básicamente entender a lo que se refieren, a lo que todas estas ideas se refieren. ¿Qué es la ideología de género? Permítanme utilizar un concepto de Alicia Beatriz Montes en un libro que se llama Frente a la ideología de género, educar en la libertad desde la infancia, donde ella explica
en pocos términos, qué es lo que debemos entender con ideología de género. Por cierto, este libro lo recomiendo mucho porque es un libro que ayuda especialmente padres, abuelos, tíos, que pueden estar preocupados por la conducta de sus hijos o sus nietos o sus sobrinos, que pueden estar afectados por esta ideología, cómo ayudarles, cómo orientarles, cómo sabiamente guiarles sin afectarlos, sin herirlos, sino de una manera sabia. Por eso recomiendo este libro. Ella dice allí que la ideología de género es una corriente de pensamiento con la que se pretende, y esto es muy importante, acabar con los supuestos antropológicos de la sexualidad del varón y la mujer. Claro, nosotros cuando oímos hablar de un varón o de un hombre y de una mujer o una hembra, nosotros tenemos unas ideas que han venido a través de los siglos formándose en cuanto a qué es un hombre y qué es una mujer. Si yo hiciera una rápida encuesta aquí, le entregara un papel a cada uno y dijera, para usted qué es un hombre o para usted qué es una mujer, escríbalo allí en breve, usted va a escribir toda esa herencia que por siglos hemos venido pasando de una generación a otra y que nos permite decir, bueno, un hombre es esto o una mujer es esto. La ideología de género que está intentando hacer, destruir toda esa herencia que viene de una concepción biológica, psicológica, moral, y ahora nosotros como cristianos decimos espiritual, acerca de qué distingue a un hombre de una mujer. Dentro de la ideología de género eso no tiene valor, eso va a ser destruido, eso va a ser acabado, ya no debe haber, ya no deben existir supuestos, ya no podemos asumir que un niño que nace con un órgano genital masculino, ya no debemos llamarlo hombre, porque él pudiera decidir ser mujer después. Entonces, si un médico le dice a una mujer que acaba de parir, señora, felicitaciones, tuvo un varón, ahí está cometiendo una violencia, porque está etiquetando al niño recién nacido de varón solo porque vio un órgano genital en él. Entonces ya esos supuestos antropológicos, con base en la ciencia y la biología, para la ideología de género, tienen que desaparecer. Tenemos que renombrar las cosas, tenemos que llamarlas de otra manera. ¿Y con qué intención quieren hacer esto? Para crear una nueva antropología humana que se centre en la erradicación de los sexos o de el conjunto de pensamientos asociados a la palabra sexo. Este símbolo es interesante porque, bueno, déjenme volver atrás. Este es el símbolo clásico, típico que se ha usado para el varón. Así que cuando usted va a un restaurante y hay dos puertas para ir al baño, si usted ve este símbolo, sabe que se refiere al varón. Bueno, es pagano porque es tomado de la mitología griega, el dios de la guerra, que es una flecha, una lanza para atacar. Y este es el símbolo de las damas, de las hembras, que también es tomado igual de la mitología griega, es un espejo, la diosa de la belleza. Y bueno, así ha pasado como una especie de simbolismo, así que si uno ve en una puerta de un baño, este símbolo no puede entrar ahí si uno es varón, porque es el baño de las hembras. Ahora, este símbolo es interesante porque está diciendo, no, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, aquí estamos frente a un concepto de erradicación de esa diferencia. Es una erradicación de esa diferencia. Hay una igualdad donde no podemos diferenciar quién es quién. ¿Quién es quién aquí? Bueno, no sabemos. Y eso es lo que Alicia está señalando acá. Va a proponer una erradicación de los sexos, afirmando que cada persona tendrá el sexo, y esto también es interesante, masculino, femenino o incluso neutro, es decir, agénero, asexual. Yo no me identifico ni con un hombre ni con una mujer, no soy uno ni otro. Entonces algunos le han puesto un nombre un poquito más suave a eso, un género fluido. Hoy amanecí como hombre, pero mañana sábado capaz que amanezca como mujer. Porque no se trata de lo que soy biológicamente, se trata de lo que yo pienso de mí, lo que se llama una autopercepción, influida ¿por qué? Por las propagandas, por los TikTok, por el Facebook, por los compañeros o compañeras de clase, en el caso de los adolescentes y aún los niños,
que ya están recibiendo este tipo de orientación, o yo lo llamo adoctrinamiento en sus escuelas. Producto de la suma de todo eso, yo amanezco pensando que soy un hombre y mañana una mujer, y así voy fluyendo de género en género. Esa es la idea aquí. Cada persona tendrá el sexo que quiera, dependiendo de su decisión personal de pertenecer a esos sexos, independientemente del sexo biológico con el que haya nacido, de su naturaleza humana. Ya la biología, ya decir, por ejemplo, que una persona en su cromosoma o en su mapa de ADN, por ser XY, lo tenemos que reconocer como hombre, eso no va a valer de aquí a poco tiempo. Eso no va a valer de aquí a poco tiempo. Puede ser XY, en efecto, pero eso no significa que eres un hombre. ¿Cómo un médico forense entonces dice que estos huesos que fueron encontrados de una persona que murió hace 15 años, desapareció y nunca lo encontraron, pero recién encontraron estos huesos y hacen un análisis de su ADN y encuentran que es XY? ¿Cómo un médico va a decir que es un varón ahora? ¿Cómo va a decir, este es un cadáver de un hombre? No puede, porque ya estas palabras están encontrando una reasignación de significado. Ya están siendo, como dicen en estas líneas, una deconstrucción del concepto de varón y hembra. Pues se defiende con esta idea que el sexo es una construcción social. Es decir, que yo no soy lo que yo nací. Yo soy lo que la sociedad me ha dicho que yo sea. Es la sociedad la culpable de que yo piense que soy un hombre. Porque cuando nací me pusieron un gorrito azul. ¿Y quién ha dicho que el azul es de los hombres? Bueno, y a mi hermanita le pusieron uno rosado. Entonces la sociedad, esto es lo que ellos dicen, la sociedad es la que te ha inculcado ese concepto de que eres un varón, eres un macho, eres un hombre. Y mis padres me lo decían, y mis vecinos me lo decían, y mis compañeros, entonces yo me lo creí, pues. Yo me creí que soy un hombre. Y yo ando como un hombre porque pienso que soy un hombre, porque así me dijeron que yo sea, y que yo actúe, y que yo me comporte. Me gusta este gráfico, me encanta porque noten las combinaciones increíbles que puede haber, pensando que lo rosadito sea femenino y lo azul perteneciente a lo del hombre. Un hombre con cuerpo azul, pero con cabeza rosada. Un hombre feminizado, que piensa como una mujer, pero es un hombre, tiene sus órganos genitales masculinos, etc. Una mujer que tiene un pensamiento masculino, pero es una mujer orgánicamente, todo su cuerpo, el resto de su cuerpo es rosado. Entonces es interesante que en una combinación como esta, en el hogar, quien determina las normas, quien establece lo que se va a hacer, los lineamientos, en otras palabras, quien es la cabeza del hogar aquí sería la mujer. Y así, miren la cantidad de posibilidades que hay de esa mezcla de diversidad. Cada quien tendrá el sexo o la forma o los componentes que quiera según lo haya decidido. Y esto es moldeable al gusto de cada uno, a su medida, como se siente, como se mira. Lo cual se expresa con la palabra género. La palabra género que nunca se aplicó a personas, sino a una categoría gramatical. Ahora, en los años 50, se empezó a aplicar a las personas. Eres de género masculino, eres de género femenino. Entonces, esa distorsión allí es muy interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto. Déjenme decirle, o déjenme compartir brevemente, algunas personas que han influido en la construcción de esta ideología o de esta filosofía, si lo quieren llamar así. Algunas personas que han, con sus pensamientos a nivel filosófico, lingüístico, incluso médico, ¿no? Vamos a llamarlo científico, entre comillas, han colaborado desde los años 30, 40, 50, 80, etcétera, a ir definiendo lo que ahora se conoce como ideología de género. Por ejemplo, este hombre yo conocí de él cuando estudié en el pedagógico, pero lo estudiamos desde la lingüística.
porque es muy interesante los pensamientos relacionados con lo que se llama el sentido, la semántica de las palabras, la construcción de las palabras, de los discursos. Él se llamó Michel Foucault, algunos de ustedes quizás lo han oído o lo han leído. Michel Foucault escribió 3 tomos llamados Historia de la Sexualidad. Esta cita está tomada del número 2, que se llamó El uso de los placeres. Y él tiene una cantidad de referencias en relación al sexo y en relación a la indefinición sexual y a las preferencias sexuales. De hecho, él era homosexual y él murió de VIH en los brazos de su amante, que era un hombre. Él dijo, lo que hacía que se pudiera desear a un hombre o a una mujer era solamente el apetito que la naturaleza había implantado en el corazón del hombre hacia quienes son bellos, no importa que fuera su sexo. Yo puedo amar por su belleza a un hombre, siendo yo un hombre. Puedo amar también a una mujer. No importa a quién yo ame, sea un hombre o una mujer. Porque eso, dice él, es un impulso que está en el ser humano. Es natural. Unos párrafos más adelante él dice, déjalo ser. ¿Por qué tú te estás autocastigando diciendo, ay, me enamoré de un hombre, pero si yo soy un hombre no puedo enamorarme de un hombre? No, deja que eso fluya, porque eso es algo natural, eso es algo del instinto de los seres humanos. Bueno, Michel Foucault, junto con Jacques Derrida, un francés, ellos elaboraron una teoría llamada el deconstruccionismo, o la deconstrucción de los conceptos, que es, más o menos la idea es, ¿por qué tenemos que aceptar que las palabras signifiquen lo que los demás digan que significan? Yo puedo agarrar una palabra y transformar su significado, y a eso llamaron deconstrucción. La palabra hombre, por ejemplo, yo la puedo resignificar para decir otra cosa distinta a lo que la sociedad dice. La sociedad dice que es un hombre que nace con la capacidad de producir espermatozoides, que tiene sus órganos bien definidos en lo masculino, sus órganos sexuales, que es XY. La sociedad dice eso, pero yo voy a decir otra cosa acerca de lo que es un hombre. A tal punto que una persona naciendo mujer pudiera ser un hombre también, según mi definición. A eso llaman deconstrucción. Y él fue uno de los principales contribuyentes a ese pensamiento. Una paladín o una persona líder dentro del movimiento feminista y también, por supuesto, dentro de la ideología de género, se llamó Simone de Beauvoir. Probablemente ustedes han oído un poco hablar de ella. Escribió muchos libros, escribió ensayos, escribió poemas, escribió cuentos para reflejar estos conceptos que ella tenía acerca del sexo. Y fíjense este pensamiento de ella. En sí misma, la homosexualidad es tan limitante como la heterosexualidad. Es decir, no podemos distinguir que uno sea mejor que el otro. Ambos tienen limitaciones. El ideal debería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquiera de ellos. Parecido a lo de Foucault, ¿verdad? Yo puedo amar a cualquier persona, no importa su sexo. A un ser humano sin sentir miedo. No tengo por qué tener miedo si me enamoro de alguien de mi mismo sexo, ni restricciones, ni obligaciones. En un artículo publicado en una revista llamada Actual, Juan Robles, que es un investigador de contenidos, investigador de personajes en la historia, él escribió un artículo llamado Las 8 vergüenzas de Simone de Beauvoir. El artículo es un poco largo, pero aquí hice un resumen de lo que él describe de Simone de Beauvoir basada en su biografía, en la biografía de ella. Dice que manifiesta un evidente odio a los hombres, fue defensora del aborto libre. Ella firmó un pliego pidiendo la aprobación legal del aborto libre. El embarazo y el cuidado de los hijos es una esclavitud. Ella tiene un libro llamado El Segundo Sexo, que es el libro, digamos, más importante dentro de su literatura para apoyar la corriente feminista, donde ella afirma esto categóricamente: nacer mujer es nacer para la autodestrucción, porque la mujer nace y lo primero que pasa es que está dentro de un entorno opresor, porque tiene que sujetarse a su padre, tiene que sujetarse a las personas que la representan. Después se desarrolla y empieza su menstruación.
que es perder sangre una vez al mes. Y ahí se va destruyendo. Ahí esa vitalidad se va perdiendo, porque una vez al mes pierde no sé cuánto cc de sangre. Después se casa. Y al casarse pasa de la opresión del papá a la opresión del marido. Y una vez en la opresión del marido empieza un proceso también de desgaste. Tiene su primer hijo. ¿Y qué ocurre con esa experiencia de tener su primer hijo? Otro desgaste. 9 meses cargando a ese muchacho en la barriga, y después lo tiene, y después tiene otro. Y entonces ya cuando se le pregunta a esta mujer, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Cuál era tu agenda? ¿Qué querías hacer tú en la vida? No, yo no pude hacer nada porque en ninguna de mis etapas pude desarrollar nada, porque siempre fui una persona oprimida, una persona bajo cierta esclavitud, una persona que fue diseñada, así lo dice ella, para la autodestrucción. ¿Cómo se sienten ustedes como mujeres con ese discurso? ¡Viva Simone de Beauvoir! Mire, uno lee ese libro, que yo recomiendo que no lo lean, que se llama El segundo sexo, y queda de verdad, wow, lo que dice esta mujer. Y muy bien planteado. Estoy hablando de una filósofa, una experta en discurso, en letra. Ella decía eso: el embarazo y el cuidado de los hijos es una esclavitud. La idea de ser mujer es una imposición social. La frase muy citada de ella es que no se nace mujer, se es mujer. Y una mujer escucha eso y dice, es verdad, uno tiene que ganarse su lugar. Pero ella no quiere decir eso. Ella lo que quiere decir es justamente esto, que la idea de ser mujer no es porque tú naciste con un sexo específico, no, es porque hubo una imposición de la sociedad sobre ti para que creyeras que tú eres una mujer. Tú lo llegaste a creer, pero eso no significa que es verdad. Ah, miren esta otra declaración: toda mujer es homosexual por naturaleza. Terrible esto que dice. Pidió legalizar la pederastía o la pedofilia. Ella también firmó otro documento pidiendo que la pedofilia fuese legal. Y tiene sus argumentos. Y si uno los lee, dice, oye, pero ya va. Eso es lo que nosotros justamente esta noche hemos venido a revisar. Que este tipo de propuestas para el mundo puede sonar muy lógica. ¿Se acuerdan en el teatro que se presentó cómo habían unos papeles que dice, bueno, de lo impensable a lo posible, de lo posible a lo popular, de lo popular? ¿Se dan cuenta? Esa es la transición en los procesos sociopolíticos, como una idea tan odiosa como la pederastía o la pedofilia puede llegar a convertirse en una ley. Bueno, la homosexualidad estaba incluida en el APA, que es el libro de la Asociación de Psicólogos de Norteamérica, como una enfermedad hasta los años finales de los 50, 60. Era una enfermedad, o ellos la consideraban una enfermedad, por la presión por la presión LGBT, que no se llamaba así antes, por la presión del feminismo, por la presión de los movimientos que pedían libertad sexual, fue quitada de la lista de enfermedades. Y ahora no se considera para la APA una enfermedad. Así va a pasar con muchas actitudes que la Biblia llama pecado, pero que van a ser poco a poco quitadas de esas consideraciones de cosas anormales o cosas que no se debe hacer en sociedad. Ahora sí se van a ir permitiendo estas cosas. Fue despedida por tener relaciones sexuales con una menor de edad, lo cual, por cierto, ella decía con mucho orgullo. Es decir, ella hablaba de estas cosas con bastante libertad. Judith Butler, que es otra líder del movimiento feminista y de género, ella escribió un libro que se llama Problemas de Género, Feminismo y Subversión de Identidad, donde dice, el género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni el resultado causal del sexo. O sea, el sexo no es lo que causa que yo me tenga que comportar de una determinada manera. Ella dice que no. Pero ¿de dónde ella está tomando? Por supuesto, de estos predecesores que ya hemos visto. Al teorizar, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Claro, el sexo es biología, es naturaleza, y la naturaleza es implacable. La naturaleza dice, así naciste y así vas a seguir. Entonces, la gente habla de cambiarse el sexo.
No te puedes cambiar el sexo. Te puedes cambiar un órgano genital, te puedes operar, te puedes hormonizar, pero tu sexo está como una huella digital en cada célula de tu cuerpo. Para tú cambiarte el sexo tienes que volver a nacer. Y capaz que vuelves a nacer y naces con el mismo sexo. Entonces, no esa idea. Y fíjense cómo se nos mete el concepto. Ay, yo lo abrazo. Ay, sí, porque fulano se hizo un cambio de sexo. No repitamos esa frase, porque eso no es correcto. No podemos hablar de ese tipo de expresión. Pero fíjate cómo Judith Butler lo coloca. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, wow, sí, vamos a creer esto muy bien, pero yo no voy a creer esto. El género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. Yo tengo que sentirme libre para hablar del género, libre incluso del concepto de sexo. En consecuencia, vean lo que dice aquí. Hombre masculino podría significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Si yo digo hombre masculino, puede estarme refiriendo a alguien con un cuerpo masculino o uno femenino. Como un masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. En otras palabras, no importa realmente cómo yo nací, biológicamente, las categorías que utilizo pueden ser variables o diferentes a la forma como yo nací. Alfred Kinsey, este fue un etnólogo, estudiaba el tema de insectos y era un doctor en esta área. Él dijo, fomentaría un raciocinio más claro sobre estos temas si las personas no fueran, y noten esto interesante, no tan sutil, si las personas no fueran clasificadas como heterosexuales ni homosexuales. Es decir, a mí me gustaría que no se siguiera usando esas palabras. Él escribió esto en los años 40, cuando no se hablaba de sexo, cuando era tabú en Estados Unidos mencionar la palabra sexo. Ya ahí él se atrevió a decir esto. Que no se esté hablando ni de heterosexual ni homosexual, sino de individuos que han tenido cierta cantidad de experiencia heterosexual y cierta cantidad de experiencia homosexual. En vez de usar estos términos como sustantivos, indicativos de la persona o incluso como adjetivos para describirla, debiese mejor ser empleadas para describir la naturaleza de la relación sexual en sí o el estímulo al que el individuo responde. ¿Por qué él dijo esto? Él hizo una investigación para finales de los 40, donde él investigó o entrevistó, mejor dicho, una cantidad de personas y obtuvo una cantidad de datos sobre preguntas sobre cómo las personas tenían sus relaciones sexuales, los que experimentaban cuando lo hacían, qué pensaban, etcétera. O sea, una cantidad de preguntas íntimas, ¿no? De la intimidad de las personas, para buscar identificar cuál era el comportamiento sexual del norteamericano. Entonces, él llamó a esos libros. En el 48 sacó el primero, La conducta sexual del hombre, y en el 53 sacó el segundo, La conducta sexual de la mujer. Esto fue un boom en Estados Unidos, porque nunca se hablaba de sexo, ni en la familia, ni en las universidades, ni en ningún ambiente. Y él introdujo estos libros, y eso llegó a ser, como alguien bien lo dijo en aquel tiempo, una bomba atómica que estalló en los Estados Unidos. Por primera vez, alguien se atrevió a hablar del sexo de esta forma como lo hizo Alfred Kinsey, y como era un doctor, como era un científico, entonces estos libros llegaron a ser la Biblia del sexo. La Biblia del sexo. Él popularizó una tabla que decía que tenía 7 puntos, que se llamó la escala Kinsey, donde él decía, todas las personas que yo entrevisté han tenido una variante en esta tabla. Algunas están acá en lo que sería una relación exclusivamente heterosexual, donde hombre se relaciona solo con mujer y mujer se relaciona solo con hombre. Y el otro extremo sería una relación exclusivamente homosexual. Hombre se relaciona solo con hombre y mujer solo con mujer. Pero entre este punto y este punto hay una variedad de posibles relaciones, parcialmente homosexual o incidentalmente homosexual, y así sucesivamente, donde personas en su niñez, en su adolescencia o en su juventud llegaron a practicar algún tipo de relación entre este punto y este punto. ¿Qué dijo él? Él dijo,
este es el comportamiento real sexual del norteamericano. Por lo tanto, este comportamiento debe ser aceptado como natural. Debemos ya dejarnos de tradicionalismo, de religión, de tabú y decir que esto es lo que nosotros deberíamos practicar con toda libertad y aceptación. O sea, ¿por qué nosotros vamos a llamar malo a una persona que sea totalmente homosexual? ¿Por qué vamos a llamar incorrecto o inapropiado a una persona que tiene eventualmente contactos homosexuales y heterosexuales? ¿Por qué? Si la estadística demostró que esa es la conducta. Entonces, y agregó más, dijo, no solamente debería ser aceptado, debería ser motivado, debería ser promocionado dentro de la sociedad norteamericana como algo correcto. Curiosamente, años más tarde, una PhD llamada Judith Reisman, escribió un libro llamado Kinsey, hablando del doctor, Crimen y Castigo. En este libro ella sacó a la luz una cantidad de información que no se conocía hasta ese momento acerca de la metodología que usó Kinsey para averiguar sus datos. Por ejemplo, mucha de la información venía de la cárcel, de presos que estaban allí en la cárcel por violaciones. Entonces, tomó como normativo lo que dijo un preso violador. Él tenía un cuadrito, hermanos, que no lo quise poner aquí, sobre el orgasmo de los niños entre 2 y 11 años. Cómo era, cuánto duraba, y cuando a él se le preguntó, doctor Kinsey, ¿cómo usted obtuvo estos datos? Porque llama la atención, ¿cómo pudo investigar esa parte? Él no dijo, él dijo, mi fuente yo no la revelo. Pero después, uno de los que hacía equipo con él, dijo cuál era la fuente. Era un violador serial, era un pederasta, era un hombre que había violado casi 300 niños. Y él fue la única fuente consultada para esa tablita. Entonces, no solamente el sesgo investigativo en cuanto a metodología estaba errado, sino que fue criminal, porque ocultó información que el gobierno de Estados Unidos necesitaba para atrapar a este hombre. Y hay una cantidad de cosas que en este libro Reisman destaca, y fíjense cómo dice aquí. Reisman argumenta que los libros de Kinsey, estos anteriores que yo señalé, están plagados de errores, de sesgos y datos fraudulentos. Ella sostiene que Kinsey utilizó métodos de investigación poco fiables, que sus conclusiones no son generalizables a la población en general y que sus libros han tenido un impacto negativo en la sociedad al normalizar el comportamiento sexual aberrante y al socavar los valores morales tradicionales. Esta persona no es cristiana, esta persona es una investigadora. De hecho, ella colabora con algunos gobiernos en estas investigaciones y sus conclusiones son tomadas por mucha seriedad por los gobiernos para ampliar investigación y acción penal inclusive. Entonces, bueno, además tenemos que añadir que Kinsey, él mismo, tenía prácticas sexuales totalmente censurables. Él era sadomasoquista y él estimulaba a su propia esposa para que tuviera sexo con otros hombres y él registrar lo que estaba pasando. Y su propio equipo fue muchas veces presionado para practicar orgías y así llevar sus registros. O sea, era una persona que su cabeza estaba bien afectada con ese tema. Van a notar un patrón común, que muchas de estas personas defensoras de esta, o precursoras, mejor dicho, es la palabra correcta, precursoras del movimiento de ideología de género, ya tenían una conducta sexual totalmente reprobada y lo que en cierta manera estaban haciendo era justificar ese tipo de conducta a través de sus supuestas investigaciones. John Money, otro médico, este era un psicólogo del Hospital Hawking, él escribió, ni la tolerancia ni la intolerancia se fundamentan en la ciencia. ¿Sabe que ellos, si se dan cuenta, también escriben mucho acerca de
la religión, las tradiciones, la intolerancia, como que si esos fueran los frenos que están impidiendo que uno se libere sexualmente y viva su sexualidad como uno quisiera hacerlo. No están fundamentadas ni en la ciencia ni en la razón, sino que son en sí mismas actos de fe. Claro, una persona dice que ser homosexual es reprobado por Dios, está actuando con fe en lo que dice la Biblia. Eso no es ciencia, ni es razón, según dice Moni. En actos de fe basados en las costumbres sociales, en la política de la conveniencia y el poder. Ahora, es interesante, este doctor hizo un experimento en los años 60, nacieron unos gemelos llamados Bruce y Brian Reiner. Ellos nacieron con un problema en su miembro viril y entonces fueron sometidos a una operación para tratar de darles una salida a esto, y lamentablemente utilizaron bueno, el nombre técnico no lo sé, pero es como un cautín, algo caliente que era para cauterizar, pero el aparato se dañó, o sea, excedió el calor necesario y mutiló o quemó totalmente el órgano genital de Bruce. Entonces el niño perdió su miembro viril, no fue quemado totalmente. Cuando eso sucedió, entonces, bueno, no siguieron adelante con Brian, sino que solamente Bruce quedó con su miembro quemado, y eso trajo mucho sufrimiento a la familia. Orinar era todo un drama, era un problema bien fuerte. El doctor Moni, él estaba justamente promocionando el concepto de que un niño podía, si se le hacía una operación, podía cambiar de sexo y ser criado, ser formado, ser educado como si fuese el sexo contrario con el cual nació. Por ejemplo, un niño podía nacer varón y se le hace una operación de colocarle un miembro femenino, y él puede ser criado por sus padres y por sus compañeros como una mujer, y eso puede dar resultado. Y a eso él llamó justamente cambio de género. Cambio de género. Él dijo, es un nuevo género, porque género él lo concebía como un comportamiento social. Un comportamiento social. Él fue el primero que utilizó la palabra género en 1950. Él utilizó la palabra género para hablar del comportamiento sexual de una persona independientemente de su sexo. Y como él estaba promocionando eso, en un programa de televisión, la mamá de los gemelos lo escuchó hablar y dijo, este es el médico que me va a ayudar, porque ya mi hijo perdió su miembro. ¿Y qué va a hacer él ahora? Lo mejor sería operarlo y colocarle una vagina falsa y criarlo como una niña, que es lo que el médico está sugiriendo que se haga. Habló con él, el médico lo hizo. Le hizo una operación y entonces dio instrucciones específicas de cómo tenía que ser criado, la manera como se le iba a hablar, la ropa que se le iba a poner, todo. Y los padres lo hicieron así, al pie de la letra. El niño crecía, en esas condiciones fue a la escuela, jugaba con las niñas, etcétera, pero se empezaron a notar comportamientos un poco extraños, como por ejemplo, que el niño quería ser, o la niña en este caso, líder de su grupo, que gritaba mucho, que peleaba mucho con las niñas, que mientras las niñas estaban tranquilitas, él quería treparse en una mata, que cuando los demás estaban en el recreo, él quería ir a jugar con los otros niños, que le llamaban la atención las pelotas, que le llamaban la atención los bates, que le llamaban la atención todo lo que era de varón. Esas anotaciones, aunque se registraron, no se tomaron muy en cuenta, sino que Moni decía, el experimento está teniendo resultados. El experimento está teniendo resultados. Total que el tiempo pasó, y Moni publicó un artículo en una revista famosa diciendo, he tenido éxito con el primer trasplante de sexo y el primer transgénero que naciendo hombre fue trasplantado y fue criado como una niña, he tenido éxito total, para de esa manera promover su idea de que una persona puede ser criada como si fuese de un sexo diferente y funcionar a la perfección. Entonces, en el mundo académico científico eso causó un revuelo enorme porque no se había hecho algo así, y el doctor Moni fue elogiado, se le dieron premios, fue invitado a dar conferencias en casi todo el mundo acerca de la reasignación de sexo, y el hombre llegó a ser una estrella, una celebridad en aquel tiempo.
Pero ¿qué pasó con Bruce? Bueno, Bruce siguió creciendo, pero se sentía cada vez peor, se sentía deprimido, no sabía por qué. Estaba pasando por una situación bien conflictiva en lo interior de su mente y en algún momento la mamá le dijo la verdad. No, te vamos a decir la verdad. Tú naciste, el nombre que le pusieron fue Brenda. Brenda, tú no eres Brenda en verdad. Tú naciste siendo hombre y por desespero y por todo hablamos con un doctor, él te hizo una operación, te colocó un miembro femenino, pero tú realmente naciste hombre. Él entró en una crisis de rebelión, entonces se mandó a quitar el miembro que le habían puesto y se colocó un miembro viril. Bueno, artificial los dos, ninguno de los dos tenía ninguna función, pero él en su deseo de volver a ser aquello con lo que él nació, entonces quiso volver a ser un hombre. Incluso se casó en su deseo de formar una familia, un hogar, pero la esposa, cuando se enteró de lo que había pasado, lo abandonó. Hubo una crisis familiar fuerte, su hermano, que siempre había estado pendiente de él y se angustiaba y se deprimía, su hermano se suicidó. Después su papá también se suicidó y finalmente el mismo Bruce se suicidó. Ahora, todo esto no se conoció a nivel mediático, ¿saben? Lo que se le conoció a nivel mediático fue lo que Moni hizo. Su artículo académico, su popularidad y su concepto de género. Eso fue lo que pasó a la historia. Pero como no hay nada oculto entre cielo y tierra, años más adelante, un doctor, junto con su equipo, escribieron un libro llamado Como la naturaleza lo hizo, el muchacho que fue criado como una niña. La verdadera historia del caso de los gemelos y una fascinante exploración de la arrogancia médica, ese es hablando de Moni. Perdón, esto no es cristiano, ¿ok? Esto uno puede entrar en Amazon y compra este libro, que no sé si existe en español, pero puede conseguirlo. La ciencia equivocada, la confusión social, la diferencia de género y el triunfo final de un hombre. Cuando habla del triunfo final de un hombre, es la actitud que asumió este muchacho valientemente de decir, yo no soy una mujer. Y se cambió su sexo, intentó vivir como si fuese un hombre, lamentablemente, como ya sabemos. Entonces, es interesante porque ni lo que hizo ni lo que hizo Kinsey, ni lo que hizo Moni quedó ocultado. Toda la mentira, todo el fraude, toda la manipulación y todas las heridas y daños que ellos hicieron están actualmente publicadas y en evidencia que uno puede tomar. Pero ¿saben qué? Los proponentes de la ideología de género los usan a ellos como paladines, como representantes, como mira, eso tiene base médica, porque lo dijo Moni. En el año 60, en el año 65 hay un artículo que dice, ya va, pero esa no es la historia completa. Esa no es la historia completa. O 15 ya afirmó que la variación de actividad sexual, esa no es la historia completa. Cuentan una parte de la historia, pero el lado oscuro no lo cuentan. Por supuesto, la ideología agarra fuerza, agarra cuerpo, impacta a la sociedad y entonces empezamos a ver los efectos de la ideología de género. Lo primero es que distorsiona la identidad de las personas. La identidad es un concepto muy complejo. Es un conjunto de características que definen a un individuo, le permiten reconocerse a sí mismo como un ente distinto y diferenciado de los demás. ¿Quién eres tú en diferencia de quién es otra persona? ¿Qué te distingue a ti? Eso es difícil de definirlo. Pero imagínate si encima de esa dificultad te dicen que tú tienes tantas opciones frente a ti. Tú puedes ser lesbiana, gay, bisexual, transexual, pansexual, omnisexual, demisexual, grisexual, asexual y pare de contar. Esta lista es solamente ilustrativa porque sigue hasta el infinito. Ahora, decir quién soy yo, imagínense un niño en la escuela, un adolescente que todavía dice que no tiene su identidad claramente definida y está como en un proceso de saber quién es él. Y ¡pum! Entonces le empezamos a enseñar todas estas opciones. Tú hoy te puedes portar como un omnisexual, que yo ni siquiera sé qué es eso. Sé que es omnisciente por los atributos de Dios, pero ¿cómo será un omnisexual? De verdad no tengo ni idea qué significa. No, pero tú puedes serlo.
Tú puedes serlo, no importa que no sepas. Wow, y entonces el muchacho, a través de esto, a través de conversaciones con sus amigos, a través de un video de TikTok, está alimentando su identidad, que ya está débil, que ya es difícil para él definirse. Entonces se está llenando de tantas posibilidades. Y uno dice, bueno, pero esto es en el mundo, esto no va a llegar a la iglesia. La semana pasada pasó esto. Un alcalde y pastor de Alabama se suicida tras ser expuesto como travesti. Esto pasó el sábado pasado. Entonces, no, la iglesia está protegida, hermano, la iglesia no le va a pasar. Mira, ve, nosotros tenemos como cuerpo de Cristo que estar consciente que el primer blanco del enemigo somos nosotros, ¿o no? El primer blanco del enemigo somos nosotros, porque destruyendo, afectando, trabajando por debajo para carcomer los fundamentos de la fe cristiana, Satanás va a lograr mucho. Esta noticia, ¿saben a cuántas personas pudo haber afectado? En su fe, en sus convicciones. En Brasil, un pastor bautista celebra matrimonio gay y rechaza críticas de creyentes conservadores. Claro, uno puede decir, bueno, pero estos no son pastores nada. Estos no son cristianos verdaderamente. Bueno, pero es lo interesante. Está ocurriendo. ¿Y qué está pasando en la mente de estas personas que aunque quizás no tuvieron una verdadera transformación o conversión o encuentro con Cristo, o quizás estaban viviendo una vida fingida, todo eso es posible, pero algo pasó con ellos que los afectó a tal punto que en el primer caso tiene una doble vida, alcalde y pastor de día y travesti de noche en las redes sociales. O se atrevió a oficiar y bendecir un matrimonio gay, enfrentando incluso a sus propios colegas de ministerio. Pero el tema de la identidad no solo pasa por el aspecto sexual. Hay personas que ahora se creen, por ejemplo, un perro. Este muchacho es un técnico de iluminación, un técnico electricista de iluminación de día, y a partir de las 6 de la tarde, algo así, es un dálmata. Su esposa le pone el traje y con su correa lo lleva a pasear. Y él va caminando como un perro, incluso se encuentra con otros perros, se huelen, se ladran, las personas lo acarician, ¡ay, qué bonito perro! Y tal. Y él llega a su casa cansado, porque caminar así con las manos y con las rodillas no es fácil. Llega muy cansado, sí, lo que estoy diciendo es descrito por él mismo, ¿no? Y ya cansado, bueno, duerme, descansa y al otro día vuelve a ser un técnico electricista, experto en iluminación. No solamente animales. Bueno, esta niña, esta señorita cree que es una cebra, se llama transespecie. Los que no creen que son humanos o no quieren ser humanos o no se perciben como seres humanos. Pero también hay quienes se perciben como seres mitológicos, como Medusa, por ejemplo. Se mandó implantar un poco de serpiente con un material especial que se las unió a su cuero cabelludo, o sea, se operó. Y eso no se puede sacar así sin padecer un gran sufrimiento y sacrificio. O que piensa que es un alien y invirtió una gran cantidad de dinero para operarse, piensa que es otra especie, no es humano. También los transedad, como este hombre que después de una vida de casado larga, ahora cree que es una niña de 6 años y debe ser tratada, considerada así, va al preescolar. Lo curioso es que los gobiernos lo apoyan. Y él va al preescolar y lo dejan entrar al preescolar. Y está con los hijos de personas que tienen niños en esa edad. Y vamos a jugar a la casita, y vamos a jugar a papá y mamá, y vamos a jugar tal cosa. Allí, frente a las maestras que son adultas, que se supone que deberían escandalizarse como un hombre de 85 kilos, de 90 kilos, barbudo, con vello en las piernas, con esa voz gruesa, está jugando con un niño real de 7 años, o una niña real de 7 años, y la maestra no puede hacer nada. Tiene que ver ese espectáculo ahí. También cree que es un bebé un poco más pequeño. Aquí, otro, su esposa lo alimenta. Sí abandonó a la esposa. Su esposa no quiso seguir con él. Pero es apoyado por su esposa. Le da de comer, lo duerme, le saca los gases. Aquí le dio una pataleta y se puso a llorar. Hay la transcapacidad, que ellos piensan que tienen, se sienten como que les falta un miembro
o tienen una incapacidad en algún área de su, por ejemplo, en este caso de la vista y en este caso de no poder caminar. Incluso, no sé si escucharon el caso de la persona que se cortó el brazo, literalmente, se cortó el brazo o sea, su transcapacidad lo llevó a mutilarse, a automutilarse para ser una persona sin brazo. Ahora, ¿qué piensan estas personas? ¿Cuál es su identidad? ¿Quiénes son ellos realmente? Uno puede ver esto como casos extremos, pero hermano, estos son tsunamis, ¿saben? Estos son tsunamis, se están alimentando hasta que ¡boom! Llegó. La Biblia dice, creó Dios al hombre a su imagen. Somos imagen de Dios. No somos lo que nosotros pensamos o nos autopercibimos. E imagen de Dios es un concepto clave en la teología cristiana. Tú y yo somos imagen de Dios. E imagen de Dios no son rasgos transitorios que el ser humano tiene. No son rasgos que puede tener ahorita y después no. Ni son rasgos tampoco exclusivos de los hijos de Dios. Cuando Dios creó a Adán, creó al ser humano y a él fue que le dio el privilegio de ser imagen de Dios. Y algunos, y yo estoy de acuerdo con ellos, definen la imagen de Dios como esa capacidad única que tienen los seres humanos, al igual que Dios, de tener pensamiento, de tener emociones y de tener voluntad. Podemos pensar y razonar, podemos sentir y podemos tomar decisiones. Dios hace todo eso. Y Dios transmite o comunica eso a nosotros. ¿Por qué? Porque el objetivo final es la adoración de la criatura al Creador. Y esa adoración, cuando pasa por eso de tener pensamientos, emociones y voluntad, es un match, es una unión armónica perfecta. La criatura adorando al Creador, con todo lo que él piensa, con todo lo que él siente y con todo lo que él hace, él adora a su Creador. Entonces, esa imagen es lo que le da dignidad al hombre. Yo no puedo rebajarme pensando que soy un animal. Como tampoco puedo rebajarme a pensar que soy un extraterrestre o un bebé. Ya yo tengo mi edad, ya yo tengo mi lugar y mi desarrollo hasta este momento me lo ha dado Dios. Y al principio dice Marcos, ya hablando Jesús, citando justamente a Génesis, y esa imagen de Dios, volviendo un poquito arriba, esa imagen de Dios está en el varón y en la hembra. Así que no es el hombre el que tiene la imagen de Dios, son los dos. Más la mujer también lleva la imagen del varón. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Eso es Jesús respondiendo al tema del divorcio, cuando los fariseos le hicieron aquella pregunta. ¿Se acuerdan? Maestro, ¿conviene dar carta de repudio a la mujer? Jesús fue al principio de la creación y habló de cómo fue que Dios lo creó. Heterosexuales, no homosexuales. La heterosexualidad es esencial en el diseño divino para la creación humana, porque es la única manera de reproducirse. No hay manera de reproducirse si no hay heterosexualidad. Y la primera orden que Dios le dio al hombre, ¿cuál fue? Creced y multiplicaos, llenen la tierra. ¿Cómo se logra eso si no hay heterosexualidad? Hablando de la homosexualidad como opción, por ejemplo, es interesante revisar lo que dice la literatura antigua sobre la homosexualidad. El código llamado Medio Asirio, que fue escrito más o menos alrededor del 1000 a.C., dice, si el padre de una familia tiene relaciones homosexuales con el padre de otra familia, entonces, siguiendo el debido proceso, porque había un debido proceso, el acusado es violado y castrado. Ese es el castigo que le daban, violación y castración. El código de Hammurabi, mucho más antiguo, de 1400, otros lo datan un poco más atrás, decía, si un hombre en 1400 por cierto es contemporáneo con Moisés, ese fue el tiempo en que vivió Moisés más o menos. Si un hombre haya sido con su amigo y se prueban los cargos, haya sido significa se ha acostado, ¿no? Un hombre con su amigo. Y se prueban esos cargos y se le encuentra culpable, será castigado convirtiéndole en eunuco. O sea, está hablando otra vez de castración. Esa literatura era la literatura que circulaba alrededor del pueblo de Israel cuando estaban justamente ellos en la formación de sus leyes. Pero vean lo que decía la ley de Dios, a diferencia de esas otras leyes cuyo máximo castigo era la castración. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación, que significa náusea, ganas de vomitar, eso significa abominación, es algo que se rechaza con todo el ser. Abominación hicieron,
ambos han de ser muertos, y sobre ellos será su sangre. ¿Notan una diferencia en la forma como se trataba la homosexualidad en los pueblos alrededor de Israel y cómo la trataba Israel? Pero que Israel no la trataba porque la quería tratar así. Esto es una orden de Dios. Esto es una orden de Dios. Por eso es interesante cómo algunos quieren suavizarlo, ¿no? No, que la Biblia no habla de la homosexualidad. La Biblia no habla de la homosexualidad. Veamos Romanos 1, 26 y 27. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, sus mujeres cambiaron el uso natural, que habla del diseño divino, por el que es contra naturaleza, lo que ellos quisieron hacer. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cómo que la Biblia no habla de la homosexualidad? Entonces algunos han argumentado cosas como que no, este es un contexto religioso, idólatra. No, amigo, esto no está hablando nada de idolatría. Esto está hablando de una relación que cambió el uso natural. Tendrían que explicar por qué hombre con mujer, Pablo lo llama uso natural. ¿Por qué le da ese adjetivo? Por el que es contra la naturaleza. Primero a los Corintios da una lista de personas que no heredarán el reino de Dios o de conductas y menciona dos específicos que son afeminados ni los que se echan con varones. Afeminados es una palabra griega, malakos, que significa delicado, suave, un hombre que usa su cuerpo para la perversión. Es lo que se llama el homosexual pasivo, que es el homosexual que atrae al otro a través de sus gestos, manera de hablar, manera de maquillarse, su atuendo. Es el que está atrayendo al otro para que se acerque a él como una carnada, para que él caiga en la relación afectiva. Y el otro término, los que se echan con varones, es arsenoscoite, que significa hombre depravado, también homosexual, que tiene relación con alguien de su mismo sexo, y es lo que se llamaría el homosexual activo. El homosexual activo es justamente el que cae en la relación afectiva con el pasivo. Y perdonen las expresiones que yo voy a usar. El homosexual pasivo es el que es penetrado y el activo es el que penetra. A eso se refieren esos dos términos. La versión nueva versión internacional así lo traduce exactamente. Ni los homosexuales pasivos ni los homosexuales activos. Para distinguir que el que cree que es un macho, porque él va a un lugar y tiene relación con hombre o con mujer, con lo que se le atraviese, porque yo soy un macho, ese también es homosexual. Y él tampoco entrará al reino de los cielos. Así que no pensemos que no, yo me salvé porque yo no soy el que es penetrado. No, hermano. Los dos son catalogados por el apóstol Pablo, aquí en este pasaje, como homosexuales. También, por supuesto, un impacto que ha tenido la ideología de género es una redefinición de la naturaleza y estructura y función de la familia. ¿Qué es una familia? Bueno, ya es difícil definir eso. Muchas constituciones de muchos países están siendo cambiadas para dar lugar a distintos tipos de familia. Una mujer sola, un hombre solo, y todos reclaman tener los mismos deberes y derechos que las constituciones establecen para los núcleos llamados familia. Necesito que se me reconozca mi estatus como una familia. Pero tú eres un hombre soltero. No importa, yo soy una familia. Y argumentan por qué ellos tienen que ser considerados familia. Una persona con su mascota, que por cierto es una tendencia también un poco alarmante, cómo las mascotas están tratándose con humanidad están siendo humanizadas cada vez más, que ahora tiene la persona su mascota y la trata como un hijo y le pone nombre y apellido y gasta más dinero en el mantenimiento de esa mascota que en lo que yo dejé de comprarme comida, $20 dejé de usar para comprarle champú a mi gato. Es decir, esto lo escuché yo hace 2 semanas de una persona que le puso un nombre y un apellido a su gato y es su hijo, lo trata como un hijo. ¿Esa humanización de los animales es normal? Pregunto yo. Entonces, esa tendencia que al mismo tiempo que humanizo un animal, deshumanizo a una persona, porque por ejemplo la noticia de que mueren tantos millones de bebés abortados no me causa ni frío ni calor, no me conmueve, no me afecta, pero que alguien le grite a mi gato sí, me horroriza y lo voy a denunciar. Eso no es normal. Algo está pasando con nuestra sociedad.
dos personas solas que viven en unión libre, en fin, todo esto ahora tiene que ser admitido como familia. Pero es interesante lo que la Biblia dice, dejará el hombre, y noten los elementos de familia que están aquí, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí están los elementos de familia, un papá y una mamá y un hijo que en un momento dado los deja para unirse a una mujer y ser una sola carne. Este concepto, este versículo por sí solo ya es una definición de familia. Es un núcleo que procrea, que genera vida y que multiplica la vida. Eso es corroborado en el Nuevo Testamento por otros pasajes que también definen ese núcleo. En este cuadrito yo busqué dónde estaba esa descripción. Está aquí, ¿ves? Chiquitico, casi de último. Como decir, bueno, también metan ese, pues. Está bien, papá, los que están peleando, uno más. Es uno más y casi de último, casi no se ve. Pero miren, esta lista es solo ilustrativa, porque hay un montón de otras opciones que deberían, según ellos, ser reconocidas como familia. Hay, por supuesto, otro efecto que es la disfunción, el colapso de la sociedad. ¿Cómo es que una mujer transgénero, cuando ustedes escuchan mujer transgénero, es que nació distinto a lo que dice aquí? Si dice mujer transgénero, ¿cómo nació? Hombre, mujer, hombre, correcto. Mujer transgénero fue alguien que nació hombre y después transicionó para ser mujer y llegó a ser transexual. Una mujer transgénero gana competencia de natación y aquí quedó, ¿ves? Solita en el podio número 1. Por cierto que las otras se distanciaron. No vamos a hacerle el juego, porque ese es un hombre que está disfrazado de mujer. Y en las competencias varonil de hombres, nunca logró el primer lugar, siempre llegaba de 80, de 90, de 120, y compitió con la muchacha y llegó de primero, y siguió ganando de primero. Las chicas, por supuesto, se molestaron. ¿Cómo es que esta persona viene y a la campeona, a la que era la campeona, le ganó por una gran ventaja? Esta noticia impactante, un hombre transgénero quedó embarazado. Ya va, si es hombre transgénero, ¿cómo nació? ¿Y una mujer puede quedar embarazada? Pero la gente no piensa así, ¿sabe? La noticia, ¿saben cómo la toma? Los hombres podemos quedar embarazados. Hermano, tenemos que tener cuidado ahora. No vaya a ser que yo amanezca, uy, estoy embarazado. Entonces, porque la forma de colocar la noticia es lo que impacta a uno. Hombre transgénero. Entonces, para romper paradigmas, para imponer el pensamiento, para adoctrinar. Y una mujer trans, si es mujer trans, ¿cómo nació? Hombre. Bueno, es encarcelada y embaraza a 2 mujeres en la prisión. Claro, que por cierto, fue detenido y fue a prisión por violación. Entonces, nada más y nada menos que por violar mujeres, él se hizo trans y lo colocaron en una cárcel de mujeres. ¿Y qué podía pasar ahí? Entonces, la verdad no sé qué pasó después. Ojalá que hubieran ellos arreglado ese asunto. Pero ahí quedó. Y es interesante lo que la Biblia dice. Dios se preocupa no por la biología solamente, el hecho biopsíquico de la persona, sus genes, sus órganos sexuales externos e internos o su ADN. No, Dios también se preocupa por la forma como ese sexo o como esa persona sexuada se relaciona con los demás. Por ejemplo, este texto es muy conocido por nosotros. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación, de nuevo está esta palabra aquí, es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Para Dios la diferencia de vestido en este caso era importante, porque el vestirse era un código de relacionamiento social. Yo me visto para salir y para poder relacionarme con otros en la vida diaria, y ese vestido manda un mensaje, ese traje manda un mensaje. Entonces, ese código que yo estoy enviando a la otra persona cuando me ve vestido de una determinada manera, por supuesto que va a hablar algo de mi personalidad, de con quién yo me identifico. Entonces, para Dios era importante. Dios no vestirá a la mujer como un hombre, ni el hombre como una mujer. Alguien dirá, bueno, pero ese es el Antiguo Testamento. Ve, pero en 1 Corintios 11, 6, 8 y 14, 15 está la misma idea. De que en el culto público, hombres y mujeres tienen que tener un comportamiento y hasta un atuendo. En este caso se habla del velo, que identifique quién es quién y cómo van a comportarse y a glorificar a Dios en pleno culto.
para que no se mande un mensaje equivocado. O sea, Dios se preocupa por el atuendo en el Antiguo Testamento, Dios se preocupa por el atuendo en el Nuevo Testamento, porque para Dios es importante no solamente que uno sea un hombre a nivel de cromosoma o una mujer o de tus órganos, sino también de tu forma social. Otro efecto triste también, el adoctrinamiento a través del sistema educativo y los medios de comunicación, como en la obra de teatro, Disney y otras compañías de entretenimiento están afectando seriamente. Yo no sé hasta qué punto es verdad, pero he visto un video por allí circulando de alguien que está advirtiendo sobre que en Venezuela ya están aprobados, o por lo menos circulando o aplicándose literatura con un sesgo ideológico en las escuelas. Realmente cuando vi el video me preocupé un poco, porque yo digo, si ya esto está de una forma quizás no tan pública, pero se está usando ya estos materiales, hermano, entonces ya el tsunami por lo menos ya está pasando sus primeros aletazos en nuestro país. Ya no es solamente una cosa que puede suceder, ya está sucediendo. Y ahí hay una palabra interesante: ¿qué papel juega la familia cristiana en la formación de los valores bíblicos a nuestros niños, adolescentes, para tener una defensa frente a esto? Como dice Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Las repetirás a quién? A tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Las escribirás en los portales de tu casa y en tus puertas. Una saturación constante, sistemática, progresiva de los mandamientos de Dios, pasando de padres a hijos. Esa es la defensa por excelencia. Que nuestros hijos aprendan lo que dice la Biblia y aprendan a defenderse frente a estos conceptos. A Timoteo le dice Pablo, desde la niñez, noten el término, has sabido las Sagradas Escrituras, te han formado en ellas, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en Efesios, Pablo, hablando de la responsabilidad de los padres, en lugar de provocar a ira a nuestros hijos, debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, claro que hay directrices de la Biblia, que nosotros tenemos la responsabilidad de instruir, de corregir y de modelar frente a nuestros hijos lo que es la ética del reino de los cielos. No esperar que en las escuelas hagan eso. En las escuelas no van a hacer eso. Nosotros tenemos que hacer eso en el hogar y estar pendientes qué le están enseñando en la escuela. Eso es sumamente importante. Y como iglesia, por supuesto, tenemos, como decía, los retos de proteger a nuestra familia. ¿Se acuerdan de Josué? Parado en aquel monte en su último gran discurso: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué Josué podía decir eso? Porque él estaba seguro que él y su hogar estaban enfocados, comprometidos a servir al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: asegurar, garantizar que en nuestro hogar estamos protegidos. Instruir a todos los creyentes en los fundamentos bíblicos sobre el diseño original de Dios para el hombre y la familia. Tenemos que ser reiterativos en nuestras iglesias. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos que saturar en todo espacio posible a nuestras congregaciones de los conceptos bíblicos de hombre, mujer y familia, porque esos son los lugares por donde va a penetrar la ideología de género. Van a querer confundir la identidad de las personas, van a querer tergiversar el concepto de familia, van a querer, o ya lo están haciendo, de afectar el relacionamiento social de hombres y mujeres. Todo eso es la agenda que tienen en mente. Entonces nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y tenemos la posibilidad y los recursos del Señor para ir adelante de eso. Como decía Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, ya sabemos cuáles son sus estrategias. Entonces vamos, como decía uno antes, ¿no? Vamos a picar adelante, vamos a adelantarnos, a hacer una jugada estratégica de protección. Promover esos valores éticos del diseño divino para la familia en todo lugar posible, hermano. Escuelas, comunidades, medios de comunicación, redes sociales. El enemigo está atacando fuertemente desde todos los flancos posibles y la iglesia tiene una respuesta que dar. La iglesia tiene que adelantarse e ir a esos espacios donde el enemigo está tomando. Hablo de escuelas, de comunidades,
Estoy hablando de los sitios donde nuestros pueblos están siendo afectados con estos pensamientos. Diseñar tratados, diseñar escritos, diseñar guías de estudio que hablen de estos temas: familia, sexo, identidad del ser humano, el amor, qué significa las relaciones sexuales para Dios. Esos temas que muchas veces no se hablan en los hogares, nosotros tenemos que escribir, redactar materiales. Yo estoy dejando un material con los pastores del centro, pero está disponible también para todos nosotros, pero ellos como personas que pueden también suministrar, que son como unos 60 libros totalmente que abordan estos temas desde una perspectiva cristiana, bíblica. Porque uno dice, hermano, pero ¿dónde hay literatura que yo puedo usar? Literatura hay bastante literatura. Hay movimientos en Latinoamérica que ya están consolidados en contra de la ideología de género y que ya han elaborado materiales, manuales, prospectos, trípticos, dípticos, mini afiches, videos, comiquitas, como que lo que uno llama comiquitas, una gran cantidad de material para niños, adultos, mentores y facilitadores, de manera que ellos se entrenen, se preparen y vayan a donde están justamente las comunidades necesitadas de esto y trabajen con ellos y den una esperanza a un pensamiento que es bíblico y que puede promover las verdades del reino. Yo quiero dejar también, crear puentes para alcanzar a personas de la comunidad LGBTQI+, con el mensaje transformador del Evangelio. Esta figura me gustó mucho, ¿no? Un puente y una imagen de Jesús aquí, claro, es una estatua, pero lo que significa, ¿no? Que sí se puede hablar con personas de la comunidad LGBTQI+, sin que ellas se sientan atacadas por un homofóbico o un discurso de odio o alguien que les va a cortar la cabeza o alguien que los va a censurar. No, nosotros no estamos para establecernos como los jueces de esas personas, no estamos para eso. Nosotros somos una comunidad de amor, ¿cierto? Con un mensaje transformador, ¿cierto? Y ese es nuestro papel, hermano, establecer ese puente de diálogo. ¿Para qué? Para que haya esperanza, para que esa persona pueda sentirse, oye, entonces están preocupados por mí, entonces están orando por mí. Entonces no es que son homofóbicos, transfóbicos y todo, o que apoyan el patriarcado. No. Entonces la iglesia es un lugar que me puede acoger y con seguridad guiarme hacia la verdad, y yo quisiera escuchar de eso. Hay testimonios, ustedes conocen algunos de esos aquí mismo en Maturín, de personas que por más de 20 años estuvieron en el mundo de la homosexualidad y el Señor en un momento de sus vidas tocó sus corazones y ahora son mensajeros del Evangelio transformador de Jesucristo, trayendo personas para el Señor. Quiero terminar con esta sección del Salmo 139, 13 y 16. ¿Por qué yo soy varón? ¿Por qué tú eres mujer? Porque dice el Salmo, tú creaste mis entrañas. Ese tú, ese pronombre se refiere a Dios. Tú creaste mis entrañas. Entraña aquí es mi estructura molecular, mi ser. Algunas traducciones tienen mis riñones, porque el riñón era considerado el órgano interno más importante en esta cultura. Hasta en Venezuela uno dice, oye, ¿qué riñones tuvo fulano? ¿Vale? No han oído eso, bueno, los más viejitos, ¿verdad? Quizás los más jóvenes no, porque así era considerado. Entonces, las entrañas aquí es esa estructura interna, biológica. ¿Y quién la creó? La creó Dios. Me formaste en el vientre de mi madre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La forma que yo tuve, mi ADN, mis órganos sexuales, la forma como mi cerebro piensa y reacciona, tú lo formaste. ¿Y dónde? No después que nací, no después que creé conciencia, no después que la sociedad me lo impuso, tú lo hiciste. En el vientre no había nacido todavía. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Y esta palabra significa diseñado. ¿Qué potente es esta palabra? Fui diseñado por Dios.
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Qué tremendo esto para el aborto, ¿verdad? Para alguien que crea en el aborto y que patrocine quitar una vida desde el vientre de su madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos, pero ya estaban diseñados en la mente del Señor. Yo soy hombre porque Dios me creó hombre. Tú eres mujer porque Dios decidió que tú seas una mujer. Y nada ni nadie puede cambiar eso aunque quiera. Ninguna ideología, ningún médico, ninguna clínica de transgenerismo puede cambiar lo que Dios creó. Dios tiene el copyright del ser humano y si alguien quiere cambiarlo comete plagio, porque el copyright le pertenece a Dios. Y es un desafío y es una arrogancia sin nombre cuando una persona quiere cambiar eso. Hermano, esto es una tendencia, como hemos dicho, tipo tsunami, que no va a tener retroceso, que va hasta el final. Y necesitamos de hombres y mujeres dispuestos y disponibles, que realmente vayamos al frente a luchar. Dice el apóstol Pedro en su primera carta que no debemos amedrentarnos ni tener temor de aquellos que se oponen a la fe cristiana, sino al contrario, estar siempre preparados para dar razón de la fe que hay en nosotros. Con humildad sí, por supuesto, con la sabiduría que nos da el Señor. Pero me encanta esa frase, estar siempre dispuestos a dar razón de la fe que está en nosotros. Y esa orden no es para los pastores, esa orden no es para los líderes, esa orden es para cada uno de los creyentes. Entonces nosotros, y ese concepto de defender la fe se ha llamado apologética, que es la defensa de la fe, de manera razonada, de manera sistemática, de manera seria. Todos nosotros debemos ser unos apologistas, o apologetas, como alguien dijo. Tenemos que defender nuestra fe. Entonces la pregunta es, ¿estás tú, estoy yo, estamos dispuestos nosotros a ser esos defensores de los valores cristianos sobre el hombre, la mujer y la familia? ¿Estamos dispuestos a asumir ese compromiso de en cualquier lugar donde nos encontremos, con sabiduría, con amor, pero con firmeza, hablar de lo que la Biblia dice sobre el hombre, la mujer y la familia? Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos dispuestos? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos? Para pedir del Señor las fuerzas. Mucha gente está siendo engañada, mucha gente está siendo afectada, mucha gente está siendo irreversiblemente conducida a cambios en sus cuerpos físicos sin poder ahora echarse para atrás y sufriendo el dolor de lo que significa el engaño de Satanás. Y la sociedad tiene sal y luz dentro de ella que somos nosotros. Padre bendito, queremos agradecerte, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, para ahora ser esos guerreros de la luz, si queremos decirlo así, para ser sal, Señor, de este mundo que se corrompe cada vez más y que cada corrupción es una peor que la otra, para iluminar el entendimiento de quienes Satanás ha vendado, Señor, con la mentira y el error. Oh Señor, levántanos como misioneros a tiempo completo, como soldados del ejército de esperanza que es el Evangelio, para llevar esta palabra de claridad, estos principios divinos acerca de cómo fue diseñado el hombre, cómo fue diseñada la mujer, cuál es el propósito de la familia y cómo fue diseñada para que cumpla esos propósitos divinos. Necesitamos enseñar eso ahora más que nunca. Ayúdanos a llegar a los tiernos corazones y mentes de los niños, que están siendo bombardeados 24/7 por toda suerte de mentira y tergiversación de Satanás. Ayúdanos a llegar a nuestros adolescentes, que a veces son rebeldes, que a veces no quieren escucharnos. Danos sensibilidad y amor, danos empatía, Señor, para ser mensajeros efectivos de esta población que se pierde en cantidades cada vez más grandes, en un mundo que los confunde, que los absorbe, Señor.
que los quiere destruidos espiritual, moral y físicamente. Y danos también una especial sensibilidad para establecer puentes de comunicación con aquellas personas que militan en esta causa de la ideología de género, posiblemente engañadas por alguna oferta de esperanza, de sentirse mejor en aquel estado, de encontrar su felicidad en aquella práctica, Señor. Danos la sabiduría, pero también la sensibilidad, para tratarlos con amor, para tratarlos, Señor, de esa manera como ellos puedan entender que no estamos odiándolos, que no estamos con un discurso de rechazo hacia sus personas. Sí, el pecado debe ser confrontado, pero la persona debe ser rescatada. ¿Quién los podrá rescatar, Señor, si estamos aquí nosotros como iglesia, como agencia y embajada del Evangelio? Mira a estos hombres y mujeres que están aquí hoy. Hemos escuchado de manera resumida o panorámica lo que esta ideología presenta, pero tenemos las armas del Espíritu para luchar de manera contundente, Señor, en esta causa. Así oramos, Padre, rogando tu bendición y tu ayuda. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, porque esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga grandemente.